Desde que era niño, había escuchado rumores sobre un tesoro escondido en las montañas. Un tesoro que pertenecía a los revolucionarios. La historia decía que, durante la Revolución Mexicana, un grupo de rebeldes había ocultado 7 latas llenas de oro en una cueva secreta para protegerlo del enemigo. Los viejos del pueblo contaban la leyenda con gran detalle, hablando de cómo nadie había logrado encontrar el oro desde entonces. Las historias de los pocos que intentaron y nunca regresaron solo aumentaban el misterio y el temor alrededor del tesoro. Una tarde, mientras me encontraba en la cantina del pueblo, escuché nuevamente la leyenda del oro. Esta vez, un anciano misterioso, con cicatrices en el rostro, relató su versión de la historia, asegurando que conocía la ubicación exacta de la cueva. Dijo haber visto los mapas y oído los susurros de los ancestros. Su voz, llena de gravedad, resonaba en mi mente mucho después de que se marchara, dejando tras de sí un aire de misterio. Mi curiosidad se encendió. Empecé a hacer preguntas, buscando más información sobre el tesoro. Cada respuesta era más críptica que la anterior, pero todas coincidían en un punto. El tesoro era real y estaba esperando ser descubierto. Poco a poco, los rumores se convirtieron en obsesión. El oro de la revolución no era solo un cuento para asustar a los niños, sino una oportunidad real que nadie había aprovechado. Las noches siguientes no pude dormir bien. Mi mente se llenaba de imágenes del oro, brillando en la oscuridad de la cueva. Me preguntaba si realmente existía y, de ser así, ¿por qué nadie había tenido éxito en encontrarlo? La inquietud crecía, junto con una sensación de peligro que me envolvía cada vez que pensaba en ello. El anciano había mencionado algo más, un detalle que todos los demás parecían pasar por alto. El oro estaba custodiado por algo más que la oscuridad y el olvido. Algo siniestro vigilaba las latas de oro, un guardián que nadie había logrado superar. Esa advertencia resonaba en mi mente, pero en lugar de disuadirme, solo alimentaba mi deseo de saber más. En una noche particularmente oscura y tormentosa, decidí visitar la casa del anciano. Quería obtener más detalles sobre su relato y, si era posible, convencerlo de que me mostrara los mapas. Al llegar, encontré la puerta entreabierta y un silencio inquietante. Entré con cautela y en una mesa polvorienta encontré viejos papeles y mapas que parecían coincidir con su historia. No encontré al anciano, solo un eco de advertencias susurradas en la penumbra. En los días siguientes, descubrí que el anciano había desaparecido. Nadie en el pueblo sabía su paradero, y algunos decían que había sido llevado por el mismo espíritu que protegía el oro. Otros afirmaban que simplemente se había marchado después de sembrar el caos con sus cuentos. Esta desaparición solo incrementó el misterio y el aura de peligro que rodeaba al tesoro. Me encontré obsesionado con los mapas y los papeles que había encontrado. Pasaba horas estudiándolos, intentando descifrar los viejos dibujos y anotaciones. Cada línea y símbolo parecía llevarme más cerca de la verdad, pero también despertaba una sensación de inquietud. Había algo en esos mapas, una advertencia velada que hacía que el cabello en mi nuca se erizara. Las leyendas hablaban de la cueva como un lugar maldito, protegido por guardianes sobrenaturales. No eran solo serpientes, sino espíritus antiguos que velaban por el oro, asegurándose de que solo los dignos pudieran acercarse. A pesar del miedo, la promesa del oro era demasiado tentadora para ignorarla. Con cada noche que pasaba,
Mi resolución se hacía más fuerte. Debía encontrar ese tesoro, sin importar el costo. Mis días comenzaron a llenarse de una obsesión creciente por el tesoro. No podía dejar de pensar en la posibilidad de cambiar mi suerte, de salir de la miseria que me rodeaba. Cada vez que miraba los mapas y las anotaciones del anciano, sentía una mezcla de esperanza y desesperación. Sabía que encontrar el oro podría ser la solución a todos mis problemas, la salida que tanto necesitaba para dejar atrás las penurias. Las deudas me acosaban y los trabajos ocasionales apenas me permitían subsistir. Mis amigos y conocidos me miraban con lástima, algunos incluso se burlaban de mi obsesión, pero yo sabía que debía seguir adelante, que ese tesoro era real y que podría transformar mi vida. Las noches se volvieron más largas. Pasaba horas en vela imaginando cómo sería descubrir el oro, sentir su peso en mis manos y ver el brillo que prometía un futuro mejor. Las palabras del anciano seguían resonando en mi mente, especialmente su advertencia sobre el peligro que acechaba en la cueva. A pesar del miedo, mi deseo de encontrar el tesoro superaba cualquier temor. Comencé a investigar más sobre la revolución, sobre los rebeldes que supuestamente habían escondido el oro. Cada historia, cada pequeño detalle que encontraba, alimentaba mi determinación. El oro no solo era una solución económica, sino un legado histórico que yo podría reclamar. El anciano había mencionado a otros que intentaron y fracasaron. Las historias de aquellos que nunca regresaron o que volvieron cambiados me perturbaban, pero también me intrigaban. ¿Qué había en esa cueva que los había detenido? La curiosidad y el deseo de superar a esos otros buscadores me empujaban hacia adelante. Quería ser el único que lograra lo imposible, el que desafiara los rumores y saliera victorioso. Con cada día que pasaba, mi determinación crecía. Vendí algunas de mis pertenencias para financiar mi búsqueda. Compré equipo de exploración y me preparé para la travesía. Sabía que enfrentaría peligros, pero mi desesperación era más grande que mi miedo. Me encontré soñando despierto con el momento en que abriría las latas de oro, imaginando cómo cada moneda transformaría mi existencia. Mis amigos trataron de disuadirme, llamándome loco, pero yo sabía que debía seguir adelante. Las noches eran las peores. En la soledad de mi habitación, los susurros de la cueva parecían más fuertes, como si el oro me llamara. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, pero también con una resolución renovada. No podía ignorar la llamada del tesoro. Sabía que debía seguir adelante, que mi vida dependía de ello. Las dificultades que enfrentaba solo servían para reforzar mi convicción de que el oro era mi destino y que debía hacer todo lo posible para reclamarlo. Un día, mientras caminaba por el mercado, me encontré con un hombre que había escuchado mis planes. Se acercó y me contó su propia historia, de cómo había intentado encontrar el tesoro, pero había sido disuadido por la aparición de serpientes gigantes. Su relato, lleno de miedo y arrepentimiento, me hizo dudar por un momento. Pero luego pensé en mi situación, en lo mucho que necesitaba ese oro, y supe que no podía rendirme. A diferencia de él, yo estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo. Mi familia también se preocupaba por mí. Mis padres me advirtieron sobre los peligros de perseguir leyendas y me rogaron que reconsiderara. Pero yo no podía dejar de pensar en el tesoro. Su brillo me cegaba a la realidad
Me impulsaba hacia adelante con una fuerza que no podía explicar. Cada negativa, cada advertencia, solo reforzaba mi determinación. Sabía que debía probarme a mí mismo, demostrar que podía lograr lo que otros no habían podido. Finalmente, tomé la decisión definitiva. Empaqué mis cosas, revisé una y otra vez los mapas y las notas del anciano y me preparé para la travesía. El miedo y la emoción se mezclaban en mi interior, creando una sensación de anticipación casi insoportable. Miré una última vez mi humilde hogar, sabiendo que cuando regresara, todo sería diferente. El oro me esperaba, y yo estaba listo para enfrentar cualquier cosa para conseguirlo. El viaje hacia las montañas fue más arduo de lo que había anticipado. Caminé durante días, enfrentando un terreno cada vez más escarpado y difícil. Los caminos estaban llenos de piedras sueltas y raíces traicioneras que parecían dispuestas a hacerme tropezar en cada paso. Sin embargo, cada obstáculo superado solo reforzaba mi determinación. El aire se volvía más frío y el paisaje más desolado a medida que ascendía. Pero en mi mente solo tenía un objetivo: encontrar la cueva y el tesoro que albergaba. Durante el día, el sol ardiente hacía que el viaje fuera agotador. Sentía el sudor correr por mi espalda mientras avanzaba, pero no podía permitirme descansar demasiado. Sabía que debía llegar a la cueva antes del anochecer para evitar los peligros de la noche en las montañas. Los sonidos del bosque eran inquietantes. Los crujidos de ramas y los murmullos del viento me mantenían en constante alerta. Cada ruido me hacía mirar a mi alrededor con desconfianza, como si los guardianes del tesoro pudieran estar acechando en cualquier esquina. Por las noches, el paisaje se transformaba en un escenario de pesadilla. La oscuridad era casi total, y solo mi linterna me proporcionaba un débil haz de luz que apenas iluminaba el camino. Los árboles se erguían como sombras amenazantes, y los sonidos nocturnos parecían amplificarse, creando una atmósfera de constante tensión. Sentía el peso del silencio, roto ocasionalmente por el aullido lejano de algún animal salvaje. Me esforzaba por mantener la calma, recordando que el objetivo estaba cada vez más cerca. Mientras avanzaba, trataba de seguir los mapas y las notas del anciano lo mejor que podía. Cada curva en el camino, cada roca marcada en el mapa, era una señal de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, el paisaje a menudo parecía cambiar, desafiando mi comprensión y aumentando mi incertidumbre. En un momento dado, me encontré perdido, sin reconocer nada de lo que me rodeaba. La desesperación comenzó a instalarse, pero recordé las palabras del anciano sobre la perseverancia y el valor. Sabía que no podía darme por vencido. Una noche particularmente oscura, mientras avanzaba a tientas por un sendero apenas visible, escuché un ruido que me hizo detenerme. En seco, era un sonido suave pero persistente, como un susurro en el viento. Miré a mi alrededor, tratando de localizar la fuente, pero no vi nada. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho, pero me obligué a seguir adelante. Sabía que el camino hacia el tesoro estaría lleno de pruebas, y este era solo otro obstáculo que debía superar. A medida que me acercaba a la ubicación indicada en el mapa, el terreno se volvía cada vez más difícil de navegar. Las rocas eran más grandes y afiladas, y los senderos casi inexistentes. Sentía que cada paso era una lucha contra la naturaleza misma. Pero mi deseo de encontrar el tesoro era más fuerte que cualquier adversidad. Me encontré hablando solo,
murmurando palabras de aliento para mantener mi ánimo en alto. La soledad y el aislamiento eran opresivos, pero también me daban una extraña sensación de propósito. Un día, mientras descansaba en una pequeña llanura, encontré una señal que coincidía con una de las marcas en el mapa, una formación rocosa inusual que parecía señalar la entrada a un camino oculto. Mi corazón dio un vuelco de emoción y miedo al mismo tiempo. Sabía que estaba más cerca que nunca y que cada paso me acercaba al tesoro, pero también a los peligros que lo rodeaban. Decidí seguir adelante, impulsado por la mezcla de emoción y terror que me acompañaba desde el inicio del viaje. El paisaje comenzó a cambiar nuevamente. Los árboles se volvían más densos y las sombras más profundas. Sentía que algo me observaba desde la oscuridad, pero cada vez que miraba a mi alrededor no veía nada. Era como si los guardianes del tesoro estuvieran jugando conmigo, probando mi determinación. No podía dejar que el miedo me dominara, así que apreté el paso, decidido a llegar a la cueva antes de que la noche cayera por completo. Finalmente, después de días de arduo viaje, llegué a la entrada de la cueva. Era una abertura oscura y estrecha en la ladera de una montaña, apenas visible entre las sombras de los árboles. Sentí una mezcla de alivio y temor al verla. Había llegado tan lejos, pero sabía que los verdaderos desafíos aún estaban por delante. La entrada de la cueva parecía respirar, como si guardara secretos oscuros en su interior. Tomé una última bocanada de aire fresco y con la linterna en mano me adentré en la oscuridad, preparado para enfrentar lo que fuera necesario para reclamar el tesoro que tanto ansiaba. Al entrar en la cueva, la oscuridad me envolvió de inmediato. La luz de mi linterna parecía ser tragada por la negrura que me rodeaba, apenas iluminando unos pocos metros delante de mí. El aire estaba frío y húmedo, y el eco de mis pasos resonaba en las paredes, creando una sensación de estar acompañado por presencias invisibles. A medida que avanzaba, la cueva se ensanchaba, revelando un espacio más amplio y sombrío, donde las sombras parecían moverse con vida propia. Mis sentidos estaban en alerta máxima. Cada pequeño sonido me hacía detenerme y escuchar, temeroso de lo que pudiera estar acechando en la oscuridad. Mientras caminaba más profundo en la cueva, sentí una creciente sensación de inquietud. El silencio era casi absoluto, roto solo por el goteo ocasional de agua desde el techo y el crujido de las rocas bajo mis pies. Era como si la cueva misma estuviera viva, respirando y vigilando mis movimientos. Mis pensamientos se volvieron hacia las historias que había oído sobre los guardianes del tesoro, serpientes gigantes y otras criaturas que protegían su botín con ferocidad. Intenté sacudir esos pensamientos de mi mente, pero el miedo seguía acechando, un recordatorio constante de los peligros que enfrentaba. De repente, mi linterna iluminó algo en el suelo que me hizo detenerme en seco. Marcas profundas en la roca, como si algo hubiera sido arrastrado por el suelo. Me agaché para examinarlas más de cerca, y mi corazón se aceleró al ver que eran claramente huellas de serpiente, grandes y sinuosas. Eran recientes, lo que significaba que no estaba solo en la cueva. La adrenalina recorrió mi cuerpo mientras avanzaba con más cautela, tratando de hacer el menor ruido posible. Cada paso era una batalla entre mi deseo de encontrar el tesoro y mi miedo de encontrarme con sus guardianes. Finalmente, llegué a una cámara más amplia y lo que vi me dejó sin aliento. En el centro de la cueva, rodeadas por estalagmitas que parecían dientes afilados,
estaban las 7 latas de oro de las que hablaban los rumores. Brillaban con una luz tenue bajo la linterna, como si el propio oro emitiera una energía siniestra. Pero lo más aterrador eran las serpientes, grandes y amenazantes, que reposaban sobre cada lata. Sus ojos me observaban con una inteligencia fría y sus cuerpos se movían lentamente, como si estuvieran listas para atacar en cualquier momento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y supe que estaba ante la prueba más grande de todas. Miré alrededor de la cueva, buscando alguna herramienta o ventaja que pudiera usar contra las serpientes. Las paredes estaban cubiertas de moho y líquenes, y el suelo estaba salpicado de pequeñas piedras y escombros. Recordé haber traído un machete, pero dudaba de su eficacia contra estas criaturas. Aún así, desenvainé el arma, dispuestos a enfrentar lo que fuera necesario. Las serpientes parecían percibir mi intención y comenzaron a moverse con mayor rapidez, deslizándose por las latas con una gracia letal. Cada serpiente era más grande y más peligrosa de lo que había imaginado. Sus escamas brillaban a la luz de la linterna y sus lenguas bifurcadas se movían con rapidez, como si saborearan el aire, detectando mi presencia. Me preparé para la confrontación, sabiendo que cualquier error podría ser fatal. El miedo estaba presente en cada fibra de mi ser, pero también lo estaba la determinación de no dejar que el tesoro cayera de nuevo en el olvido. No había vuelta atrás. Con el machete firmemente agarrado, me acerqué lentamente a la primera serpiente. Sus ojos me seguían con una mirada fija e implacable. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, listo para reaccionar ante cualquier movimiento. De repente, la serpiente se lanzó hacia mí, con una velocidad sorprendente. Logré esquivar su ataque y, con un movimiento rápido y decidido, corté hacia su cuerpo. El machete se hundió en su carne escamosa, pero la serpiente no cedió fácilmente. Se retorció y siseó, su cola golpeando con fuerza el suelo de la cueva, pero finalmente quedó inmóvil. El sonido de la pelea resonó por la cueva, y las otras serpientes se agitaron, conscientes del peligro. Sabía que no podría mantener ese ritmo de lucha por mucho tiempo. Cada ataque dejaba mi cuerpo más agotado y mi mente más alerta a nuevos peligros. La adrenalina era lo único que me mantenía en pie. Mientras me preparaba para enfrentar la siguiente serpiente, una sombra oscura pareció moverse en la periferia de mi visión, aumentando la sensación de que la cueva misma estaba viva y observándome. Aún así, la visión del tesoro brillando en la oscuridad me impulsó a seguir adelante. Cuando finalmente tuve el oro en mis manos, la sensación de avaricia y triunfo fue abrumadora. Cada lata de oro era más pesada de lo que había imaginado, y el metal brillaba con un resplandor tentador, casi hipnótico. El oro de la revolución, la leyenda que había perseguido, ahora estaba al alcance de mis dedos. La cueva, con su aire cargado y su oscuridad opresiva, parecía intensificar el valor de cada pieza de oro. Sentí una satisfacción profunda, una codicia insaciable que me impulsaba a seguir tomando más y más, ignorando el peligro que aún me rodeaba. La escena a mi alrededor era un testimonio sangriento de la batalla que había librado. Las serpientes, ahora inmóviles, yacían en el suelo de la cueva, sus cuerpos retorcidos y cortados, manchando la roca con su sangre oscura. Cada una de ellas había sido un adversario formidable, y mis manos temblaban tanto por el esfuerzo físico como por la emoción de la victoria. Mi ropa estaba rasgada y empapada en sangre, tanto la mía como la de las serpientes, y el olor acre de la batalla llenaba el aire. La realidad de lo que había hecho
empezaban a asentarse en mi mente, mezclando la euforia con una creciente sensación de horror. Me detuve un momento para recuperar el aliento, mirando el oro esparcido a mis pies. El eco de mi respiración resonaba en la cueva, y por un instante todo quedó en un silencio inquietante. Las sombras danzaban en las paredes, movidas por la luz temblorosa de mi linterna, creando figuras grotescas que parecían burlarse de mi avaricia. La codicia me había llevado a este punto, y aunque el oro era real y tangible, no podía sacudirme la sensación de que algo más oscuro y siniestro había sido despertado en este lugar antiguo. Con esfuerzo, comencé a recoger las latas de oro, mis manos manchadas de sangre y tierra. Cada movimiento era lento y pesado, como si una fuerza invisible intentara detenerme. Pero la avaricia era más fuerte, empujándome a seguir adelante a pesar del cansancio y el miedo. Sabía que debía salir de la cueva lo antes posible, pero la satisfacción de tener el oro me mantenía allí, prolongando el momento de mi victoria. Cada segundo que pasaba, sentía como si las sombras se cerraran más sobre mí, como si la cueva misma no quisiera dejarme ir tan fácilmente. La batalla con las serpientes fue brutal y agotadora. Cada golpe que daba con el machete era una lucha por mi vida, y las serpientes no cedían fácilmente. Sus cuerpos se retorcían con fuerza, y sus ojos brillaban con una malevolencia que parecía casi humana. A medida que la pelea continuaba, mi fuerza comenzaba a flaquear. Sentía el peso del cansancio en cada uno de mis músculos, pero la visión del oro me daba el impulso necesario para seguir adelante. No podía permitir que el miedo o la fatiga me detuvieran ahora. En un momento de desesperación, una de las serpientes más grandes logró morderme en el brazo. El dolor fue intenso y agudo, y sentí como el veneno comenzaba a extenderse rápidamente por mi cuerpo. Con un último esfuerzo, levanté el machete y lo clavé profundamente en la cabeza de la serpiente, acabando con su vida. Me desplomé en el suelo, jadeando y sudando, mientras el dolor de la mordida se intensificaba. Sabía que debía actuar rápido si quería sobrevivir y disfrutar del tesoro por el que tanto había luchado. Con las serpientes finalmente derrotadas, me apresuré a improvisar un torniquete con un trozo de mi ropa, tratando de detener la propagación del veneno. La adrenalina seguía bombeando en mis venas, manteniéndome en movimiento a pesar del dolor y el agotamiento. Empecé a recoger las latas de oro, mi mente dividida entre la euforia de la victoria y la urgencia de salir de la cueva antes de que el veneno me dejara incapacitado. Cada lata era un recordatorio tangible de mi triunfo, pero también un peso adicional que me recordaba la gravedad de mi situación. Mientras avanzaba hacia la salida de la cueva, la sensación de alivio se mezclaba con un creciente sentido de paranoia. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, y cada pequeño sonido me hacía saltar. Sentía como si los espíritus de las serpientes muertas, o quizás algo aún más siniestro, me estuvieran siguiendo. El aire dentro de la cueva se volvía más denso, y la luz de mi linterna parecía luchar contra una oscuridad que era más que simple ausencia de luz. Sabía que debía salir cuanto antes, pero el camino de regreso parecía interminable, cada paso más pesado que el anterior. Finalmente, vi la luz de la entrada de la cueva, una débil esperanza en medio de la oscuridad opresiva. Con cada paso que daba hacia la salida, el peso del oro y el cansancio de la batalla parecían aumentar. El veneno en mi cuerpo hacía cada movimiento doloroso y torpe, pero la visión de la libertad me impulsaba a seguir adelante.
Salí tambaleándome de la cueva, sintiendo el aire fresco en mi rostro como una bendición. Había logrado lo impensable, derrotar a las serpientes guardianas y reclamar el tesoro. Sin embargo, el precio de mi victoria aún estaba por revelarse completamente, y mientras me alejaba, no podía sacudirme la sensación de que algo oscuro había despertado en ese lugar, algo que quizás nunca me dejaría en paz.